La Guerra de Irak. Tras la Guerra del Golfo de 1991, la Resolución 687 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ordenó poner fin a los programas de desarrollo iraquí de armas químicas, biológicas, nucleares y de misiles de largo alcance. La invasión de Irak se inició el jueves 20 de marzo del 2003, cuando las fuerzas estadounidenses iniciaron los primeros bombardeos aéreos sobre los objetivos iraquíes con misiles Tomahawk, lanzados desde barcos y submarinos, mientras las fuerzas estadounidenses y británicas avanzaron desde Kuwait. Sus aliados kurdos los hacían por el norte. El jueves 22 de mayo del 2003, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó 14-0 a favor de la aprobación de la resolución presentada para dar el poder de gobernar Irak y de utilizar sus recursos petroleros para la reconstrucción del país a los Estados Unidos y Reino Unido. En diciembre del 2003, Hussein fue capturado por fuerzas estadounidenses y kurdo-iraquíes. A medida que la insurgencia creció, hubo un cambio en la orientación de las fuerzas de la coalición hacia las nuevas fuerzas de seguridad iraquíes, cuando cientos de civiles iraquíes y la policía fueron asesinados en los siguientes meses en una serie de atentados masivos. El comienzo del 2004 se caracterizó por una relativa calma en la violencia. Sin embargo, la violencia aumentó durante la primavera con combatientes contra una filial de Al-Qaeda dirigida por Abu Musab al-Zarqawi. A la ocupación se resistieron fuerzas dentro de Irak. En los primeros meses de la ocupación, docenas de iraquíes fueron tiroteados en manifestaciones antiestadounidenses, principalmente en las partes chiitas del país. El ayatolá Sayed Mohammed Bakir al-Hakim, quien volvió a Irak luego de decenios en el exilio poco después del comienzo de la ocupación, comentó: "A nosotros no nos asustan las tropas británicas y estadounidenses. Este país quiere preservar su soberanía y las fuerzas de la coalición deben irse". En los meses que siguieron a la ocupación empezó a registrarse un promedio de una muerte diaria de miembros de las fuerzas estadounidenses y británicas, en ataques con francotiradores, bombas suicidas y emboscadas. El año 2007 fue el más violento de toda la ocupación. El número de muertos y heridos se disparó a máximos debido a la ofensiva insurgente, tanto en víctimas civiles y fuerzas de seguridad iraquíes como en bajas de las tropas extranjeras. Tal aumento de la violencia se debió a una ofensiva de la insurgencia chií en las principales ciudades del país, así como a los ataques de células yihadistas que aún operaban en Irak. Aproximadamente en Irak un total de 904 militares estadounidenses y más de 6.000 de la misma nación fueron heridos, lo cual constituye las cifras más altas en toda la ocupación. Las bajas iraquíes resultan tan difíciles de contabilizar que se estima que durante ese año murieron de manera violenta 1.800 miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes y más de 17.000 civiles. Sectores chiíes de quienes los invasores esperaban apoyo y acogida se han levantado liderados del clérigo Muqtada al-Saad y se han hecho fuertes en la ciudad de Nayaf, de gran importancia religiosa. Al-Saad, tras haber visto cómo su periódico era prohibido por las tropas invasoras y él mismo era objeto de persecución, ha llamado a la unidad entre suníes y chiíes para defender la soberanía del país. Asimismo, la ciudad de Faluya se levanta contra los ocupantes y realiza una defensa ante el sitio al que fue sometida, lo cual al ejército de los Estados Unidos a buscar la mediación de autoridades religiosas para su retirada y a la designación de antiguos militares del régimen de Saddam Hussein como encargados de la seguridad de la ciudad. En 2009 se inició con una reducción considerable de la violencia en todo el país, coincidiendo con el fin de la administración Bush, que era el símbolo de la ocupación estadounidense. Este hecho y los avances ya logrados en materia de seguridad, así como el propio desgaste de la insurgencia, se redujeron a niveles mínimos las bajas en las tropas extranjeras. El lunes 25 de enero del 2010 se produjo una cadena de atentados contra hoteles de Bagdad que causaron al menos 36 muertos y más de 70 heridos. También en enero el Tribunal Penal Supremo iraquí condenó a pena de muerte a Ali Hassan al-Majid, conocido como Ali el Químico,
por organizar el ataque con gas letal que se cobró la vida de más de 5.000 kurdos en la ciudad de Halabja.